Ok, ¿verdad? Sentimos el calor de la persona, ¿verdad? Sentimos tal vez su olor, percibimos, tal vez sentimos, vimos su sonrisa, ¿verdad? Unos no se quieren soltar, está muy bien, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa cuando estamos junto a alguien, ¿verdad? Porque es así como nosotros nos expresamos humanamente. Cuando estamos junto a alguien, percibimos el estar junto a alguien. Incluso cuando de repente usted sí ha pasado esos momentos donde, ay, sentí que algo pasó, ¿verdad? Porque usted siente hasta sensorialmente algo, se despierta en usted y sintió el frío, sintió la brisa, sintió el viento, ¿verdad? Y empezamos a hacer conjeturas de que algo sentimos, ¿ok? Bueno, ¿cómo se siente estar junto a Dios? Junto a Cristo. Así se llama nuestra serie, junto a ti. ¿Cómo se siente estar junto a Él? Tome asiento. Pero meditemos en esta pregunta, ¿verdad? Porque la serie se llama Junto a ti. Y me imagino que Pedro le puso así a la serie porque se refiere a Jesús, ¿verdad? A Dios mismo. No se refiere junto a ti, esposo mío, junto a ti, esposa, junto a ti, hermana, junto a ti, no. Es junto a Cristo, junto a Dios, ¿ok? Entonces yo quiero que nos respondamos cómo se siente estar junto a Cristo. ¿Cómo se siente estar junto a Dios? ¿Ok? Junto denota la posición, la más cercana a alguien o a algo. Es cuando decimos estoy junto a Él, estoy junto a ella, estoy junto con Él, ¿verdad? Y empezamos a hacer esta observación de nuestra posición y determinamos que junto denota la cercanía más estrecha que tenemos con alguien o con algo, ¿ok? De tal manera que usted está junto en esta noche a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, estamos juntos, ¿verdad? A tu hijo, a tu hija, estamos juntos, ¿verdad? Porque es esta parte donde tenemos la parte más cercana, ¿ok? A alguien o algo. Y en esta parte de estar junto te deja tocar, te deja sentir, te deja oler, te deja percibir, te deja observar, ¿verdad? Cuando estamos juntos, nosotros observamos muchas cosas. De tal manera que cuando platicamos que estuvimos junto a alguien, decimos, oye, estuve junto a esta persona y ¿qué crees? Olía bien rico, ¿verdad? Y empezamos a decir cosas que expresamos de las personas que están junto a nosotros, ¿verdad? Y decimos, oye, estuve junto a tal persona y qué buena plática tuvimos, ¿verdad? Y empezamos a expresar lo que hemos vivido cuando estamos junto a alguien. Ahora nuestra expresión, ¿cómo debe de ser cuando decimos que estamos junto a Cristo? Junto a Dios. ¿Será que percibimos esos momentos? ¿Será que percibimos que tenemos la sensación, la percepción de estar junto a Cristo? Ahora déjeme decirle, ahorita Pedro se acercaba y me decía, pastor, ¿aprendemos los climas? ¿Y qué cree que le dije? Que sí, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo percibe calor. ¿Y a cuánto les agradó que prendieran los climas? ¿Verdad? A todos nos agradó que prendieran los climas, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está percibiendo calor y el clima está satisfaciendo esa necesidad de que no queremos el calor, ¿verdad? Y que se sienta fresco. Bueno, ¿a Dios dónde lo percibimos? ¿También lo percibimos en el cuerpo? ¿Lo percibimos en el alma? ¿Lo percibimos en el espíritu? ¿Usted qué dice? Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y esa cita usted la conoce bastante bien, ¿ok? Yo la traigo en una nueva traducción viviente, no sé si me la puedan poner en esa y si no está bien en la Reina Valera. Dice casi igual, ¿ok? Dice, ya la pusieron en la nueva traducción viviente. Ahora, que el Dios de paz, con el que estamos cerca, ¿verdad? Juntos, los haga santos en todos los aspectos. Y que todo su espíritu, alma y cuerpo, hablando de la persona, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Ok? Ahora que el Dios de paz os haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche por tu presencia entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Gracias, Dios, porque puedes estar en medio de nosotros, dándonos, Señor, una palabra que va a alimentar nuestra
nuestro espíritu, Señor, que necesitamos tanto, donde te percibimos, donde te sentimos, donde tú quieres alimentarnos, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice Pablo que todo vuestro ser, nuestro ser está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Dios nos hizo así, con espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte visible que usted ve, ¿verdad? Esa parte que siente el calor, que siente el frío, esa parte que siente que tiene hambre, ¿verdad? ¿Cuántos no han cenado? Unos tenemos hambre, ¿verdad? Ahorita ya levantamos la mano, ¿verdad? Es la parte que nosotros sentimos, es lo de afuera, ¿verdad? Pero hay una parte interna, que es el alma y el espíritu. Y el alma es esta parte que Dios puso en nosotros, indestructible, eterna, que no se va a acabar, que no va a morir. El cuerpo sí, pero el alma no. Y es la parte que va a recibir finalmente la recompensa o el castigo eterno, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Y es donde está nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Y es donde está nuestra mente, hablando de los pensamientos. Pero en nuestro espíritu es la parte que a Dios le plació poner, primeramente para darnos vida, pero también para ser la parte que tiene comunión con Dios. Es la parte donde se asienta el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos es dado, imagínate que se pusiera en nuestros cuerpos. Ahorita que tanto criticamos nuestro cabello, que tanto criticamos, ¿verdad? Que nos duele aquí, que nos duele allá. No, ahí no cabría Dios, ¿verdad? O que lo pusiera en nuestras emociones, donde tenemos tantos cambios de humor, más las que ya estamos en la menopausia. Hablo por mí, ¿ok? ¿Verdad? Que tenemos tantos cambios de humor o tantas cosas que nos lastiman o que nos duelen o que no sabemos procesar, ¿verdad? Imagínate que ahí se posara el Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios busca el Espíritu nuestro, porque dice la Escritura que es el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y es ahí donde Dios está, y es la parte que siente a Dios, ¿verdad? Y es la parte que Dios le puso a todos los hombres sobre la tierra. Por eso vemos de repente ateos que se convierten a Cristo, porque también Dios les puso una parte espiritual a ellos, que un día, como nosotros, tuvimos la necesidad de buscar a Dios. Yo no sé tú, pero yo un día despertó Dios en mí ese espíritu y tuvo la necesidad de creer en Dios, la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de ir a una iglesia, la necesidad de ir con la vecina que me hablaba tanto de la palabra y que antes me caía gorda. Bueno, ahora la quiero escuchar, ¿verdad? De escuchar a la amiga que me compartía en el trabajo, al compañero. Por eso no es en vano predicar, hermano, por eso no es en vano decir a las personas, hablar de Cristo, porque su espíritu, aunque en ese momento no escuche, porque esté dormido, va a llegar el momento en que Dios despierte ese espíritu, porque lo puso ahí Dios con el propósito de que un día se despertara y anhelara a Dios y a todos darnos la oportunidad de llegar a Él. Amén. Incluso a los ateos. Yo veía a un hombre que es ateo y que unas semanas antes del atentado, era un israelí, creo, lo habían entrevistado y se había burlado del cristianismo y se había burlado de toda esta cuestión espiritual de las personas y decía que él no creía, y lo entrevistaron después del atentado y dice: este atentado sirvió para que yo creyera en Dios, ¿verdad? Pero su espíritu fue tocado por Dios, y así es nuestro espíritu. El contexto de Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, el contexto de esto es una exhortación que Pablo le hace a los tesalonicenses, y el encabezado dice: Pablo exhorta a los hermanos, ¿verdad? Y les empieza a dar indicaciones porque es una iglesia, ¿verdad? Como la nuestra, que de repente alguien puede venir a exhortarnos, ¿verdad? Que no estaría mal, pero Pablo llega con ellos y les escribe exhortándolos y les dice: ustedes deben de reconocer a los que trabajan entre vosotros, ustedes tienen que tenerlos en mucho, que les den gran estima, y tienen que tener paz entre ustedes, se tienen que amonestar, se tienen que alentar, se tienen que sostener, tienen que ser pacientes, y empieza a darles instrucciones con respecto a actitudes que tenemos nosotros en la carne, ¿ok? Pero de repente él hace un alto y dice: orad sin cesar. Es ahí donde ya empieza a tocar la actitud del Espíritu. Y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con Cristo, para con vosotros en Cristo Jesús. Y no apaguéis el Espíritu, no menosprecéis las profecías, ¿ok? Y después dice: y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo,
se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Es decir, Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, ¿sabes? Hay actitudes en tu cuerpo, hay actitudes en tu alma, pero yo quiero decirte que tú tienes que estar atenta a tu espíritu, porque el Espíritu Santo fue puesto en ti, está en tu espíritu, y mi indicación es que no lo entristezcas, que lo tienes que mantener, que tienes que avivar esto, que tienes que saber que el Espíritu Santo fue puesto en ti. ¿Ok? Y de tal manera que este te va a santificar en todo tu ser, porque necesitas santificarse en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, para que llegado el día en que Jesús vuelva, Pablo creía que iba a llegar en sus días, ¿verdad? Dice, nos encuentre irreprensibles, nos encuentre sin culpas. Entonces es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros. Yo te quiero decir que fuimos creados con espíritu, alma y cuerpo, y cada uno de esta parte de nuestro ser responde a los estímulos. Así como respondemos al clima, respondemos a la comida, respondemos, nuestra alma responde a las emociones, a los sentimientos, ya lo hemos visto en el curso de mujeres, respondemos a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos. El espíritu responde a Dios. El espíritu responde a Dios. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero de repente puedes decir, pues sí, fui a la iglesia, ¿verdad? Y no sentí nada, o sea, y cantaste, ¿verdad? Y escribiste tus notas, ¿verdad? Y sentiste bonito de repente. Bueno, la palabra llegó a tu cuerpo y llegó a tu alma. Pero si no sentimos esa comunión con Dios, lo que pasó es que nuestro espíritu no fue ministrado. No fue ministrado. Y eso es bien importante que nosotros tengamos conciencia. Estar junto a Él. No hay cercanía más próxima que nuestro espíritu esté en contacto con su espíritu. Es la cercanía más próxima. Porque si venimos nada más con el cuerpo o venimos con el alma, no es suficiente, hermano. Tenemos que tener una cercanía más estrecha, hermano, que podemos tener con Dios, es que nuestro espíritu esté en contacto con el Espíritu Santo. Esa es la mayor cercanía que podemos tener con Dios. El espíritu es el que es tocado por Dios. Es el espíritu el que es tocado por Dios. En alguna ocasión Jesús acercó a sus discípulos y oraba con ellos. Y en Mateo 26, versículo 41, dice que Jesús estaba orando con ellos. Ya es uno de los últimos capítulos. Ya Jesús va a ser entregado. Jesús está orando como es su costumbre, ¿verdad? Y dice que toma a Pedro y que toma a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y dice que estaba angustiado en gran manera, y dice que estaba triste hasta la muerte, ¿verdad? Estaba expresando lo que sentía su alma. Estaba triste, estaba angustiado en gran manera hasta la muerte, ¿ok? Estaba expresando lo que sentía su alma. Pero dice algo poderoso en el versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes? Nosotros podemos sentir muchas cosas en nuestro cuerpo y podemos sentir muchas cosas en nuestra alma, pero Dios nos da aquí una de las indicaciones más poderosas para que nuestro espíritu esté despierto. Velad y orad. No podemos tener un espíritu despierto sin oración. No podemos tener un espíritu despierto sin oración. El alma alimenta la carne, pero el espíritu alimenta el alma. Es nuestro espíritu el que responde al espíritu de Dios, ¿ok? Por eso Jesús le decía a sus discípulos, te digo la verdad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu, hermano, siempre va a estar dispuesto. El espíritu que Dios puso en ti, en mí, siempre va a estar dispuesto. Siempre va a querer que le leas la Biblia, siempre va a querer que ores, siempre va a querer que cantes, siempre va a querer que levantes manos, siempre va a querer que ayudes, siempre va a querer que sirvas, siempre va a querer que hagamos lo correcto, hermano. Pero nuestra carne es la que va a estar en rebeldía cada 5 minutos. Y en algunos de nuestros casos cada 3, ¿verdad? O cada 2, ¿verdad? Pero dice la Escritura que el espíritu está dispuesto. Y tú tienes que saber esto, que la parte de nosotros que a veces no hace clic con Dios o que sentimos que no tenemos esa relación, esa comunión con Dios, es nuestro espíritu, hermano, porque estamos alimentando poco el espíritu y estamos alimentando más la carne. Mientras alimentemos más la carne, nuestro espíritu cada vez va a estar más dormido. Pero alimenta el espíritu, hermano, alimenta el espíritu y vamos a ver la gran diferencia. ¿Sabes? Cuando leas, cuando ores, tenemos que decirle, Señor, que mi espíritu
espíritu reciba, que mi espíritu se alerte, que mi espíritu lo tome, que mi espíritu alinee mi alma y alinee mi cuerpo por lo que está escuchando, por lo que está recibiendo, por lo que está entendiendo. Si el espíritu lo recibe, hermano, el alma se alinea y el cuerpo también, ¿ok? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes? Porque la tentación es esta: la carne quiere lo suyo, ¿ok? Netflix quiere lo suyo, ¿verdad? ¿Qué otra? La comida quiere lo suyo, el refri quiere lo suyo, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios anhela a Dios. El Espíritu anhela a Dios. Dice Juan capítulo 6 versículo 33. Versículo 33. Porque el pan de Dios, ay Dios, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Pedro, por favor. Juan 6, 63. Perdón. ¿Sí está? ¿Sí tiene 63? Lo tengo como 63. Sí. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice la Escritura que la carne para nada te va a aprovechar, pero dice que el Espíritu es el que da vida, ¿ok? El Espíritu es el que da vida. Dice, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Segunda cosa para mantener un espíritu despierto: tienes que recibir palabra. No hay manera de que tengamos un espíritu despierto si no recibimos palabra. Dice, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Tenemos que leer, escucha palabra, ¿verdad? Y la palabra es para nosotros primero. Oscar, piensa a veces pensamos, ay, ¿cómo no vino mi esposo a la prédica? ¿Cómo no vino mi hermana, verdad? O ¿cómo no lo escucha aquel resbalado? No, la palabra primero es para nosotros. Dice, la palabra que yo os he hablado es vida, ¿ok? Marcos 14, 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es la misma de Mateo 26, ¿ok? Ahora dice, ¿queremos estar junto a Jesús, hermano? ¿Y qué parte de tu ser está junto a Jesús? Tu espíritu. Dilo fuerte, mi espíritu. Mi carne está junto al refri, ¿verdad? Mi alma está en ese pensamiento que no puedo dejar, en ese sentimiento, en esa emoción que me tiene atorada. Pero mi espíritu es el que anhela a Dios, es el que quiere a Dios. Amén. Por eso dice que todo nuestro ser tiene que ser irreprensible para cuando Él venga. Ay, permíteme un segundo. Ok. Hay una cita que a mí me encanta mucho y me gusta orarla. Cuando tengo tiempos de oración, me gusta orarla. Cuando estamos allá arriba en el cuarto de oración, usted me ha oído orar esta parte. Ageo 1, 12 y 14. Ok, 12 y 14. Ageo dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué hicieron estas tres personas? Oyeron. Esas tres personas oyeron. Y cuando oyeron, temieron, ¿ok? Ahora bien, el 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de Dios. Con un espíritu dormido, tu alma solo logrará oír la palabra, pero con un espíritu despierto la va a obedecer. Amén. Dice la Escritura que Dios despertó el espíritu de un sacerdote,
de Josué, de un gobernante Zorobabel, y despertó el espíritu de todo un pueblo, con un propósito. Dios, cuando despierta el espíritu de las personas, tiene propósitos para ello, y dice la escritura que en este caso era que volvían a edificar la casa del Señor, y dice que vinieron y trabajaron una vez que su espíritu estaba despierto. Cuando nosotros estamos en el cuarto de oración, nosotros oramos y digo: Señor, despierta el espíritu de un gobernante que tenga el temor tuyo, que se levante, que nos deje predicar la palabra, que ponga recursos que tú has dado a él mismo para el bien de la comunidad, y que el cristiano los pueda usar. Despierta el espíritu. Y Dios nos ha escuchado. Tenemos un alcalde que teme a Dios, ¿verdad? Y que tiene a Dios en su vida, y yo le digo: Señor, despierta el espíritu de un sacerdote. Y oro a Dios en ese sentido, que Dios despierte el espíritu de los que nos ha dado el llamado de ser pastores, pero también aquel que tiene la responsabilidad de ser cabeza de hogar. Cada uno de los varones son sacerdotes de su hogar y necesitan tener ese espíritu despierto para que puedan recibir la palabra y puedan ejercer su señorío y su gobierno como Dios nos ha mandado a que lo tengamos. Y dice la escritura que también Dios despertó el espíritu de todo un pueblo, porque necesitaba hacernos uno para el trabajo. Hermano, Dios va a hacer eso también en esta casa, que el espíritu de todos y cada uno de los que venimos a esta carta esté despierto, que esté despierto el espíritu del sacerdote, el espíritu del gobernante, y que todos podamos trabajar a una para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. La evidencia de un espíritu activo, despierto, es su servicio. Cuando no servimos, hermano, es señal de que nuestro espíritu está dormido, ¿okay? Es señal de que nuestro espíritu está dormido y no vamos a recibir, pero tengamos esto presente. Si Dios dice que pudo despertar el espíritu de un sacerdote, el espíritu de un gobernante, el espíritu de todo un pueblo, ¿no podrá despertar el mío? ¿No podrá despertar el de mi esposo? ¿No podrá despertar el de mi hijo? ¿No podrá despertar el de mi suegra, el de mi suegro, el de mi vecina? Entonces necesitamos orar en ese sentido. Señor, despierta mi espíritu, que esté alerta, que pueda recibir, que pueda percibir cuando tú hables, cuando tú me indiques algo, cuando tú me detengas, cuando tú me impulses, que mi espíritu lo pueda recibir y mi alma y mi cuerpo obedezcan a esa indicación que tú estás dando. Que no se anteponga mi carne, que no se antepongan mis sentimientos, mis emociones, sino sea tu espíritu haciendo ese gobierno sobre todo mi ser, porque el espíritu es el que está percibiendo la voluntad de Dios, hermano. Pero mientras esté dormido, nuestra alma y nuestro cuerpo van a estar haciendo aquí lo más posible y podemos caer en religiosidad. Pero el espíritu nos va a mantener vivos. Que nuestro espíritu esté despierto, hermano. Que nuestro espíritu esté despierto. Ok, y les decía en ese segundo punto, la palabra de Dios va a ser esencial. Hebreos 4:12. Usted se sabe esa escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos creen eso? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra trabaja a nivel espíritu, a nivel alma y a nivel cuerpo, ¿verdad? Y cuando recibimos la palabra, ¿dónde queremos que se deposite? En mi cuerpo, pastora, para que me sane, ¿verdad? En mi alma, para que ese sentimiento que traigo atravesado, no sé, usted póngale lo que le quiera poner ese sentimiento. Pero ¿cuántos decimos, Señor, que penetre hasta partir el alma y el espíritu? Otra versión en el griego, en el original griego, dice penetrar, separar, hasta que llegue ahí, hasta que el alma no esté influyendo para que el espíritu no reciba, que la palabra pueda penetrar y los pueda separar, y que la palabra finalmente se asiente en el espíritu donde debe de estar y pueda ejercer el gobierno y pueda tener la intención y el propósito por el cual Dios la envía, porque Dios dice así en su palabra, que la palabra es enviada y no regresará a él vacía, sino hasta que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Así que toda palabra que tú recibes, toda palabra que tú lees, que tú escuchas, tiene un propósito, y Dios la envió con un propósito. Pero si no penetra hasta partir el alma, hasta separarla del alma, y penetrar ahí, ser depositada en el espíritu, hermano, esa palabra no va a ser lectura.
Esa palabra nos va a hacer conocimiento, porque ¿cuántos de nosotros tenemos mucho conocimiento? Pero esa palabra no está haciendo el efecto en nuestras vidas. Y necesitamos decirle, Señor, que tu palabra viva y eficaz penetre hasta partir, hasta separar el espíritu de mi alma y pueda ser depositada en el espíritu donde tú quieres trabajar y donde tú quieres transformar, y mi alma se someta y mi carne se someta a la voluntad de tu palabra. Amén. No hemos orado así, hermanos. Cuando oramos decimos, Señor, como dice tu palabra, haz, ¿verdad? Pero no, la palabra dice que es muy eficaz, pero tiene esta función primeramente de penetrar y ser depositada en el espíritu. Hermano, tenemos que saber aprender a orar en ese sentido. Yo le decía al Señor, Señor, que mi espíritu esté despierto, que mi espíritu reciba tu palabra, que mi espíritu tome esa dirección y que mi alma, como decía el salmista, bendice alma mía a Jehová. ¿Sabes? Le podemos ordenar al alma, pero tiene que tener esa dirección de parte del espíritu, que esté alimentado. Si no, ¿a quién va a obedecer? ¿El alma? A la carne. ¿Okay? El alma se va a alimentar de una de las dos. O se va a alimentar del espíritu o se va a alimentar de la carne. Entonces tenemos que decirle, Señor, que mi espíritu esté despierto, que no sea en vano todas las veces que vengo a la iglesia, todas las horas que invierto en la mañana en oración o en la palabra en lo que leo. Tu palabra es viva y eficaz, que sea depositada en mi espíritu y que haga el propósito y que no vuelva a ti vacía, que cumpla el propósito por el cual es enviada. Primeramente nosotros, hermanos, Dios tiene planes excelentes para cada uno de nosotros. No, lo que has vivido, lo que tienes, lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy no es todo lo que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere dar mucho más, pero nuestro espíritu debe estar alerta, debe estar despierto. Y ¿sabes qué? La palabra va a hacer eso, porque muchas veces no sabremos que estamos en algo mal hasta que la palabra de Dios nos los haga ver. La palabra de Dios es la que nos va a confrontar. A mí me ha pasado, ¿sabes qué? Cuando yo justifico lo que hago con mi intelecto, con mi carne, me justifico. Pero cuando lo hago por medio de la palabra, cuando medito en la palabra, digo, oh Señor, me equivoqué, la regué, hice mal, no debí, ¿verdad? Muchas veces Dios ha hecho eso conmigo, pero tenemos que estar dispuestos a que Dios nos hable, ¿verdad? Y dejar de justificarnos nosotros. No hay mejor cercanía de nuestro ser que nuestro espíritu, que la que nuestro espíritu tiene con el Espíritu de Dios. Nuestras experiencias espirituales las tendremos en el espíritu, no en la carne. Nuestras experiencias espirituales las tendremos en el espíritu, no en la carne. Nuestro espíritu es el órgano que debemos usar para tener comunión con Dios, y nuestra alma el órgano que lo va a expresar, y también nuestro cuerpo. Pero nuestro espíritu es el que va a tener comunión con Dios. Nuestra alma es la que lo va a expresar. Y si tú lees Romanos 8, eso te lo voy a dejar de tarea. Si no ha leído Biblia el día de hoy, antes de dormir, lea Romanos 8, ¿ok? Habla ampliamente de la labor del Espíritu Santo en nuestro espíritu y el del incorrecto, ¿verdad? La forma incorrecta en que procede nuestra carne. Y para ello nomás te voy a leer 2 versículos de Romanos 8. Romanos 8, 5 y 6. ¿Okay? Bueno, uno al final, pero Romanos 8, 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿A qué horas voy a comer? ¿A qué horas voy a salir? ¿A qué horas me voy a poner el abrigo? El sábado voy a comprarme esto. El domingo tal vez me vaya a almorzar la barbacoa. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No diga que lo estoy diciendo por usted. También lo digo por mí, ¿ok? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Voy a orar, voy a leer, es mi momento de meditar en la palabra. ¿Verdad? Hasta suena como lejano el asunto, ¿verdad? Suena más común decir qué voy a comer, qué voy a vestir, a dónde voy a ir, qué me voy a poner, qué me voy a comprar, ¿verdad? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Necesitamos alimentar el Espíritu. Hermanos, si alimentamos el Espíritu, si el Espíritu le pedimos a Dios, despierta mi espíritu, créeme, el alma va a tener vida y paz. Y el cuerpo también. Hasta le garantizo, nos vamos a enfermar menos. Porque parte de las cosas que nosotros
estamos inquietos en nuestro cuerpo, ¿verdad? En las cosas de la carne, es nuestra salud. Pero si estuviera bien nuestro espíritu, créeme que hasta la salud estuviera bien, ¿ok? Tener un espíritu despierto, dispuesto, nos dará acceso a la voluntad de Dios, a la revelación de Él para nosotros y los nuestros. Nos abrirá nuestros ojos para percibir las bendiciones. Y hay una cita bíblica que te la voy a platicar, tú ya la conoces, es la confesión de Pedro, ¿verdad? Está Jesús con sus discípulos y les hace la gran pregunta: ¿quién dice la gente que soy? ¿Verdad? Y los discípulos bien osados y que saben mucho y que conocen todo, le dicen: no, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, ¿verdad? Otros dicen que eres el Mesías, ¿verdad? Y Jesús les hace la gran pregunta a ellos: pero ustedes, los que ya tienen el espíritu despierto, los que tienen comunión, los que están junto a mí, los que caminan conmigo, los que me han visto, los que me han acompañado a orar, los que vienen al culto, los que levantan las manos, ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, ¿cuál es la respuesta? Pedro dijo, esa cita está en Mateo 16. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué parte de Pedro percibió esta gran verdad? ¿Su cuerpo? ¿Su alma? ¿Su espíritu? Su espíritu. Esta gran verdad, el hecho de caminar junto a Él, que su espíritu estuviera despierto, de tener esta relación con Dios, en un espíritu despierto te permite esto: percibir verdades profundas de Dios, percibir revelación de Dios. Por eso Jesús le hace la gran, lo apapacha y le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque tienes tu espíritu despierto, porque no has caminado en vano, porque has estado junto a mí y has escuchado, y no solamente oyes, tú obedeces, ¿ok? Y le dice Jesús a Pedro: y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Conclusión, versión de esto, conclusión de estos capítulos. Por cuanto tienes tu espíritu despierto y tienes esta revelación de mí, yo te digo que vas a tener aún más. Que se te va a confiar más, que vas a tener cosas que nadie ha tenido, que vas a tener la capacidad de abrir los cielos y que se han atado en el cielo lo que tú quieras que se ate en la tierra, y lo que tú quieras atar en la tierra va a ser atado en el cielo. Te estoy dando esa bendición por cuanto tú has mantenido un espíritu despierto, porque eres oidor y hacedor de mi palabra. Son muchas las ventajas, hermano, de tener un espíritu despierto. Caminar con Él significa esto: tener un espíritu despierto que perciba la voluntad de Dios, que perciba la voz de Dios, que perciba su voluntad y que nosotros la querramos hacer, que Dios nos revele cosas, que Dios nos diga qué va a pasar, que Dios nos delegue autoridad, que Dios nos abra los cielos y que nos diga que tenemos capacidad de atar cosas aquí en la tierra y que sean atadas también en el cielo. Hermano, no era exclusivo de Pedro, es para quien ha creído, es para quien ha caminado, es para quien tiene el concepto correcto de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Es una escena maravillosa. Es presencia de Jesús. Amén. Y algo que está padre de esta escena también es que en ese lugar donde se hace esta confesión de Pedro, y dice que estaban en Cesarea de Filipos. Así dice, en la región de Cesarea de Filipo. Y yo estaba investigando, y Cesarea de Filipo es una aldea que estaba a los pies del monte. ¿De qué monte cree usted? Del monte Hermón, el mismo monte que habla el salmista en el Salmo 133. Es el mismo monte donde dice la palabra, donde Jehová envía bendición y vida eterna. Cuando le dice que es bueno que estén los hermanos juntos, ¿verdad? Dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Porque es como ese rocío que baja de Hebrón, porque era un manantial ese lugar.
Y en ese mismo lugar donde Dios le dice que donde están juntos, Él envía bendición y vida eterna, en ese mismo lugar está la confesión de Pedro. Y sabes, está junto con los discípulos. Pero hermano, aunque están juntos los hermanos, el trato es personal. Cada uno necesita pedir por su espíritu. Cada uno necesita pedir porque su espíritu esté despierto. No pedimos, Dios despertó el espíritu de todo un pueblo, pero los despertó individualmente. Amén. Así nosotros necesitamos que Dios venga y nos despierte a cada uno. Pedro recibió esta revelación en su espíritu, no en su alma ni en su carne. Y esa palabra le hizo experimentar el rocío de Hermón y recibir promesas y bendiciones. Hermano, ponte de pie. Estar junto a Cristo nos hará vivir una vida intensa de su presencia y voluntad. Nos va a permitir tener un espíritu despierto, dispuesto, que esté dispuesto. Recuerden, el servicio es evidencia de un espíritu despierto. ¿Ok? Y listos, hermano. El espíritu que percibe a Dios está listo para que todo su ser sea santificado. Nosotros queremos estar junto a Jesús. Creo que todos los que estamos aquí deseamos un día estar junto a Jesús. La indicación es esto, que para estar junto a Él sea santificado todo nuestro ser. Y la santificación empieza por una palabra en el espíritu. No podremos santificar nuestra vida si nuestro espíritu no está alimentado. Amén. No hay mayor cercanía a su espíritu que la que puede tener tu espíritu mismo. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro espíritu está vivo, hermano. Tu espíritu está listo para recibir de Dios. Y si así no fuera esta noche, ¿qué le parece si oramos por nuestro espíritu? Hemos orado por muchas cosas. No sé usted, pero no sé cuántas veces ha orado por su espíritu. ¿Le parece si esta vez oramos por nuestro espíritu? Decirle: Señor, despierta mi espíritu, como lo hiciste una vez. En aquel tiempo, cuando despertases el espíritu de un gobernante, el espíritu de un sacerdote, el espíritu de todo un pueblo. Hoy ruego, Padre, que nuestro espíritu sea despertado. Que el espíritu, Padre, de nosotros, de cada uno de nosotros, pueda tener esa sensibilidad, ese deseo, Señor, de ser alimentado, esa hambre correcta, Señor, de tu palabra. Hoy ruego en el nombre de Jesús, papá, que venga tu espíritu, Señor, tu Espíritu Santo, a poder encontrar una habitación en nuestro espíritu, Señor. Que pueda encontrar un lugar donde pueda depositar palabra, donde pueda depositar tu voluntad, donde pueda depositar, Señor, lo que tú quieres confiarnos, Señor, para este tiempo. Rogamos por el espíritu, Señor, de cada uno de los que formamos Cornerstone Monterrey. Rogamos por ese espíritu, Señor, porque sea despertado, Señor. No más letargo espiritual, Señor. No más alimento a la carne, Señor, sino podamos, Señor, dar ese alimento de tu palabra que es viva y eficaz, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Y que sea tan poderosa, Señor, que pueda penetrar hasta separarla del alma, hasta que el alma deje de influir para no recibir de ti, Señor. Hoy, Padre, declaramos y confiamos, Dios, en que nuestro espíritu es despertado, en que nuestro espíritu tiene, Señor, ese deseo y esa hambre por recibir de ti, Señor. Entendemos, Dios, que no hay mayor cercanía de nuestro ser que la que nuestro espíritu puede tener con tu espíritu, Señor. Hoy rogamos, Señor, que nada estorbe a ello, Padre. Haznos conscientes, Señor, de que nuestra carne desea su propio alimento, pero haznos conscientes de que el espíritu que has puesto en nosotros anhela las cosas del espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, hoy, Padre, confiamos, Dios, en que nuestro espíritu es despertado y anhela, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Hoy, Padre, creemos
creemos, Dios, que tú puedes depositar una palabra poderosa, Señor, que va a marcar, Señor, un antes y un después en nuestra vida, Señor. Una palabra, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Una palabra, Señor, que nos permita, Señor, que nuestro espíritu tome dirección y nuestra alma, Señor, pueda sujetarse y pueda alinearse a esa voluntad perfecta. Y nuestro cuerpo también, Señor, pueda obedecer, Señor, a esa voz. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, vemos, Señor, la necesidad que hay en un pueblo, la necesidad que hay en tu casa, la necesidad que hay en nuestros hogares, la necesidad, mi Dios, que hay en esta ciudad. Necesitamos ser la iglesia que tiene un espíritu dispuesto para correr, Señor, y trabajar, para correr y hacer tu voluntad, para no detenernos, Señor, para no poner, Señor, nuestra carne, Señor, antes que el espíritu, Señor. Hoy, Dios, Señor, reconocemos que aún, Señor, cuando nuestro espíritu está deseoso, Señor, la carne, Padre, puede ser débil, pero hoy declaramos, Dios, que tu palabra viva y eficaz va a penetrar a lo más profundo de nuestro ser y traerá ese orden divino, Señor. Nuestro espíritu está despierto, Señor, está listo para hacer tu voluntad. Un espíritu, Dios, que puede hacer, Señor, la diferencia, Padre, en esta casa. Un espíritu que oye tu voz y no teme. Un espíritu, Señor, que oye tu voz y obedece. Un espíritu, Señor, que hace tu voluntad. En el nombre de Jesús, despierta todo espíritu. Despierta todo espíritu, Señor. Despierta todo espíritu, Señor. Despierta el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Despierta el espíritu, Señor. Que de hoy en adelante toda palabra que escuchemos, Señor, tenga el propósito, Señor, de levantar, Señor, de edificar cosas especiales, tremendas en la vida de cada uno de mis hermanos y en la mía, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Dios, que somos una iglesia con el espíritu despierto y dispuesto para crecer y para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, a Dios la gloria, hermano.